vamos a comenzar con el tema de factorización. La palabra factorización viene de los factores, que son los elementos de una multiplicación. Entonces, nosotros ahora tenemos una expresión algebraica y nosotros vamos a obtener cuáles son aquellos factores que se multiplicaron para obtener esta expresión original. Una de las principales formas que tenemos para factorizar es la de encontrar un factor común que tengan todos los términos de una expresión algebraica. Por ejemplo, si yo descompongo en factores primos estos dos términos, vamos a ver cuáles son los factores que tienen en común. En este caso, por ejemplo, si yo descompongo en factores primos 25y cuadrada, me va a quedar 5 por 5 por y por y. Y si yo descompongo en factores primos el 15y cúbica, me va a quedar más 5 por 3 por y por y por y. Entonces, aquí lo que tenemos en común es este 5, lo tenemos en común, están en ambos términos, una de las y's también y otra de las y's también. Entonces, nosotros lo que tenemos como factor común, en este caso, es el 5 y tenemos dos veces a la y, que multiplicadas sería y cuadrada. Esto sería el factor común que tienen ambos términos. Ahora, si yo quiero realizar la factorización completa, entonces lo que voy a representar es qué es lo que se está multiplicando para poder obtener la expresión original. Entonces, 5y cuadrada yo tendría que multiplicarla por este 5 y voy a colocar el signo más, y también aquí sería 3y. Entonces, si yo realizo la multiplicación de 5y cuadrada por 5, voy a obtener el 25y cuadrada que tengo en la expresión original. Y si multiplico 5y cuadrada por 3y, voy a obtener el 15y cúbica que está en mi expresión original. Otra manera de poder llegar a esta respuesta es que yo tengo 5y cuadrada. Entonces, yo quiero ver qué es lo que me estaría faltando a 5y cuadrada para poder llegar a 25y cuadrada. Entonces, únicamente me estaría faltando multiplicarlo por este 5. Y después el 5y cuadrada, ¿qué es lo que me estaría faltando para llegar a 15y cúbica? Sería multiplicarlo por 3y. Entonces, otra forma también de encontrarlo es que si yo tengo que mis factores originales o mis términos originales es 25y cuadrada más 15y cúbica, también lo puedo obtener dividiendo 25y cuadrada entre 5y cuadrada. Si yo lo divido, obtengo 5. Y si yo divido 15y cúbica entre 5y cuadrada, obtengo 3y. Entonces son varias formas diferentes de obtener esta factorización. Mi factorización entonces es este resultado: multiplicar 5y cuadrada por 5 más 3y. En el siguiente ejemplo ya lo vamos a hacer un poquito más rápido. Vamos a encontrar cuál es el factor común en ambos términos. Yo puedo descomponer en factores el 10 como 5 por 2 y n, más 6 lo voy a descomponer en 3 por 2 y n cúbica es multiplicar 3 veces la n. Entonces aquí observo que los factores que tengo en común es 2 y n, 2 y n. Ese va a ser mi factor común. Ahora, voy a comenzar a obtener el segundo factor, que va a ser, en este caso,
Si yo divido 10n entre mi factor común, que es 2n, me queda 5. Entonces ese 5 va a ir en el siguiente factor. Y después divido 6n cúbica entre en 2n y me va a quedar 3n cuadrada. Y de esta forma ya quedó mi expresión factorizada. Entonces, este tipo de factorización se le llama por factor común. Vamos a extraer un factor que es un binomio que se encuentra en común en dos términos. Aquí, por ejemplo, observamos la expresión 7w al cuadrado por w más 5 por w más 5. Nosotros nos damos cuenta que en ambos términos tenemos este factor común binomio w más 5. Entonces, lo que vamos a hacer para poder representar esta expresión es tomar los dos términos, en este caso 7w cuadrada y el más 5, que no son comunes, y los vamos a agrupar en un solo paréntesis. Sería 7w cuadrada más 5. Y esto va a multiplicar al factor que tienen en común, que en este caso es el binomio w más 5. Y de esta manera estamos escribiendo esta expresión en otra forma equivalente. Es la misma expresión, pero representada de diferente forma, en este caso agrupando los factores que son comunes. Entonces vamos a resolver un ejemplo más y ahora nos están pidiendo que reescribamos la expresión sacando el factor y-8, que es un factor que se encuentra en ambos términos. Entonces vamos a tomar los términos que no son comunes, que en este caso es 5y cuadrada y el más 3. Esto lo vamos a agrupar en un solo paréntesis y todos estos dos factores que no son comunes van a ser multiplicados por mi factor común, que es y-8. Entonces, de esta manera nos queda expresada esta en forma factorizada. Vamos a factorizar un polinomio por el método de agrupación. En este caso vamos a trabajar por parejas y vamos a utilizar el factor común en cada una de estas parejas. Si yo tomo los dos primeros términos y luego el tercer y cuarto término, vamos a sacar el factor común de cada una de estas parejas. En este caso yo tengo 3y cúbica y 7y cuadrada. Entonces aquí el factor común, para que no quede duda, el factor común en este caso es y cuadrada, ¿ok? Entonces voy a sacar este factor y voy a realizar la factorización, que va a ser 3y más 7. Voy a hacer lo mismo con la segunda pareja, que aquí sería obtener el factor común de 15, que sería 3 por 5y más 7 por 5. Entonces aquí el único factor que tienen en común es el 5. Entonces vamos a sacar este factor y me va a quedar 3y más 7. Observamos que al realizar esta factorización me quedaron dos factores en común, que en este caso es 3y más 7. Entonces vamos a tomar los factores que no son comunes, que en este caso es y cuadrada más 5, y esto va a multiplicar a mi factor común que está presente en ambos, y es 3y más 7. De esta manera estoy representando esta expresión
en forma factorizada. Vamos a hacer un ejemplo más donde nuevamente voy a tomar por pares mi primer factor, mis dos primeros términos, y el tercero y el cuarto término. Vamos a sacar el factor común de 4w cúbica y de 7w cuadrada. Observamos que aquí los factores que tenemos en común es w y w, es decir, w cuadrada. Entonces vamos a realizar la factorización y me queda, en el primer término me queda 4w y en el segundo me queda más 7. Vamos a realizar ahora la factorización de la segunda pareja, que yo lo puedo representar como 3 por 4w y el 21 lo puedo representar como 3 por 7. Entonces, en común solamente tienen este 3. Entonces vamos a sacar este factor común que es más 3 y vamos a realizar la factorización, que sería 4w más 7. Observamos que tienen un factor común, que en este caso es un binomio, que es 4w más 7. Entonces, para dar mi resultado vamos a agrupar los factores que no son comunes. En este caso sería w cuadrada más 3 y vamos a multiplicarlo por el factor que tienen en común ambos términos, que es 4w más 7. Y de esta manera ya tenemos factorizada mi expresión. Para esta expresión también vamos a realizar una factorización por agrupación, tomando los dos primeros términos como una primera pareja y el tercer y cuarto término como una segunda pareja. Vamos a sacar el factor común de la primera pareja, que tengo 4u cúbica menos 5u cuadrada. En este caso, lo que tienen en común es 2 veces la u, es decir, u cuadrada va a ser el factor común, y voy a resolver su factorización y me quedaría 4u menos 5. Ahora, vamos a sacar el factor común de la segunda pareja, que es, aquí sería un menos 3 por 4 porque es menos 12 y u. Más, descompongo en factores el 15, que es 3 por 5. En este caso, los factores que tienen en común es únicamente el 3, pero lo voy a sacar con todo y el signo menos. Entonces voy a dejar aquí un menos 3. Entonces, pero como estoy sacando un menos 3, para que si yo multiplico menos 3 por 4u, me va a quedar menos 12u, que es lo que tengo en mi expresión original. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque el 5 que me queda en esta parte, yo necesito ver con qué signo lo voy a dejar. Como yo saqué un signo menos y yo necesito obtener un más 15, entonces aquí voy a colocar un signo menos. Y de esta manera también observamos que tenemos un factor común, sí, que debe de coincidir también con los signos. Entonces aquí es muy importante que cuando yo saco el factor común negativo, tengo que ver con qué signos voy a dejar mi segundo factor, para que si yo realizara la multiplicación tendría que regresar a la expresión original. Entonces aquí ya nos quedó nuestra respuesta para que podamos agruparla. En este caso tomo los términos que no son comunes, que sería u cuadrada menos 3, y lo voy a multiplicar por mi binomio que tienen en común, que es 4u menos 5. Y esta ya sería mi expresión factorizada. Ahora tenemos un trinomio y lo que queremos es expresar en forma factorizada, es decir, encontrar aquellos factores que al multiplicarse van a obtener como producto
este trinomio que es z cuadrada menos 11z menos 12. Lo que vamos a hacer en este caso es abrir dos paréntesis porque el resultado va a ser obtener dos factores, es decir, dos términos que se están multiplicando. En este caso tenemos z cuadrada, vamos a sacarle raíz cuadrada a este primer término y es z y lo escribimos en ambos paréntesis. Después vamos a buscar dos números que sumados o restados me den menos 11 y que multiplicados me den menos 12. Para empezar, nosotros sabemos que si al multiplicar me da un negativo es porque los signos fueron diferentes. Entonces voy a colocar un más y un menos. Y necesito dos números que me den 12 al multiplicarse y menos 11 al sumarse o restarse. En este caso nosotros podemos encontrar varias combinaciones. Podemos encontrar 6 por 2, 3 por 4, 12 por 1. Pero si se fijan, para obtener el 11, solamente esta combinación es la que nos daría un menos 11. Como es negativo el 11, entonces vamos a dejar el mayor al negativo, que sería 12, y 1 positivo. Y aquí vamos a comprobar que al multiplicar 1 por menos 12 me da menos 12. Y al hacer la suma o resta, que sería 1 menos 12, nos va a dar el menos 11 de mi expresión original. Entonces, esta ya sería la forma factorizada de mi trinomio, es decir, lo expresé en dos productos que al multiplicarse estaríamos obteniendo el trinomio original. En este caso tenemos un trinomio y antes de ir a buscar los dos factores que al multiplicarse nos den como resultado este trinomio, nosotros observamos que los tres coeficientes que tenemos, en este caso el 2, el menos 10 y el menos 48, observamos que los tres pueden ser divididos entre 2. Entonces nosotros podemos simplificar nuestra expresión antes para trabajar con coeficientes más pequeños. En este caso, si yo divido 2w cuadrada entre 2, voy a eliminar los 2 y me va a quedar w cuadrada. Después tengo menos y voy a simplificar 10 entre 2 y es 5w. Y por último voy a simplificar menos 48 entre 2, que va a ser menos 24. Entonces me quedó ahora una expresión que tiene coeficientes más pequeños, por lo tanto es más fácil trabajar con ellos. Como es un trinomio, entonces yo voy a buscar dos factores que al multiplicarse nos dé como resultado este trinomio, y lo primero que voy a hacer es sacar raíz cuadrada de mi primer término y lo voy a colocar en ambos factores. Ahora, como voy a buscar dos números que sumados o restados me den menos 5 y que multiplicados me den menos 24. Para que una multiplicación me dé como resultado un número negativo es porque los signos son diferentes. Entonces voy a colocar un signo menos y un signo más. Y ahora voy a buscar la combinación de números que al multiplicarse me den 24. Puede ser 3 por 8, puede ser 4 por 6, puede ser 12 por 2, puede ser 24 por 1, pero si yo quiero que me den menos 5, la combinación va a ser con estos dos factores. Entonces yo voy a colocar al 8, lo voy a colocar en el menos y el 3 en el más, para que al hacer la suma de menos 8 más 3 me dé como resultado menos 5. Entonces, aquí ya tenemos en forma reducida nuestra factorización de este binomio. Y por último, lo que tenemos que hacer es este 2, el cual dividió al principio a cada uno de mis términos, lo vamos a colocar
aquí al principio de mi factorización. En este caso vamos a factorizar un trinomio cuadrático donde su coeficiente principal es un número mayor que 1. Aquí el coeficiente principal en mi primer ejemplo, el coeficiente principal es 3 y en el segundo ejemplo el coeficiente principal es 7. Observamos que no puedo reducir estos trinomios porque mis coeficientes 3, menos 2 y menos 5, pues no hay ningún número que los pueda dividir a los 3, excepto el 1, pero no nos sirve de nada porque no cambiaría nada. Lo mismo en el segundo caso, tengo coeficientes 7, menos 20 y menos 3, tampoco tienen un divisor en común. Entonces, en este caso, vamos a realizar una factorización llamada por tijeras. Lo que voy a hacer es que voy a descomponer en dos factores mi primer término y mi tercer término. En este caso, me quedaría 3y y y. Es decir, si yo multiplico 3y por y, regreso al 3y cuadrada. Y también voy a descomponer en factores el 5, que puede ser multiplicado 1 por 5. En este caso lo que vamos a hacer es multiplicar de forma cruzada. Si yo multiplico de forma cruzada me quedaría 3y por 5 son 15y y 1 por y es y. Si yo sumo o resto estos dos términos, debo de lograr obtener menos 2y. Sin embargo, 15 con 1 de ninguna manera, ni sumados ni restados, me van a dar 2y. Entonces, en este caso, vamos a hacer un cambio y vamos a cambiar los factores del 5. En este caso, en lugar de colocar 1 por 5, voy a colocar 5 por 1 para volver a hacer otra prueba. Si yo multiplico en forma cruzada, me va a quedar 3y y y por 5 me va a quedar 5y. De esta manera sí puedo lograr tener menos 2y. Vamos a ver con qué signos vamos a lograrlo. En este caso, si yo tengo 3y y 5y y quiero que me dé menos 2y, debo de restar el 5y para que esto me quede menos 2y, que es mi término lineal del trinomio. Entonces, la multiplicación de 3y por 1 debe de darme positivo y la multiplicación de y por 5 me debe de dar negativo. De esta manera yo estoy asignando los signos a cada uno de mis factores. Para poder dar mi respuesta factorizada, ahora los voy a tomar en forma lineal, horizontal, es decir, 3y menos 5 por y más 1. Y esta ya sería mi respuesta en forma factorizada. Vamos a resolver el siguiente con el mismo método. Voy a descomponer en factores 7y cuadrada y lo voy a dejar como 7y por y. Y voy a descomponer en factores el 3, que es 3 por 1. Si yo multiplico de forma cruzada me va a dar 7y por 1 me queda 7y y y por 3 me queda 3y. Esta combinación no me va a dar el menos 20y que necesito. Entonces vamos a intercambiar los factores del 3 y me va a quedar 1 por 3. Y ahora si multiplico me va a quedar 7y por 3 me queda 21y y y por 1 me queda y. Yo necesito que me dé menos 20y, por lo tanto el 21y debe de ser negativo y y va a ser positivo. Vamos a asignarle los signos. Entonces la multiplicación de 7y por 3 me debe de dar menos. Entonces le coloco el signo menos al 3. Y la multiplicación de y por 1 me debe de dar más. Entonces le coloco el signo más al 1. De esta manera
yo ya puedo escribir mis factores y me van a quedar de la siguiente manera. De forma lineal horizontal me va a quedar 7y más 1 por y menos 3, y esta estaría representando la forma factorizada de mi trinomio original. Vamos a factorizar estos trinomios que tienen un coeficiente principal mayor que 1, es decir, coeficiente 3. Y en este caso, al igual que en el procedimiento anterior, que vamos a ocupar el método por tijeras o método cruzado, vamos a descomponer en factores mi primer término y mi tercer término. En este caso tendría 3y que multiplica a y, pero en el 30 puede haber diferentes combinaciones. Entonces aquí vamos a ir probando para ver cuál es la combinación de los factores que me van a dar como respuesta a la factorización de esta expresión. Yo sé que hay varias combinaciones que me pueden dar la multiplicación de 30, empezando por 30 por 1, después 15 por 2. También puedo tener otra combinación que es 6 por 5, 3 por 10. Sin embargo, tenemos que recordar que uno de los factores se va a multiplicar por este 3 que tengo en mis primeros factores. Entonces, aquí podemos ir haciendo pruebas, pero yo observo que la que me va a servir es la de 15 por 2. Voy a dejar el 15 arriba, el 2 abajo, para que al multiplicar de forma cruzada, en este caso me va a dar 6y, pero con el 15 no me va a dar el 19 que busco. Entonces, puedo buscar otra combinación, que en este caso puedo tomar, vamos a irnos ya directamente a la del 3 por 10. Vamos a ver en dónde me convendría colocar el 3 y a dónde el 10. Yo necesito que el 3 al multiplicarse por otro 3 ya me dé el 9 y el 10 con el 1 me dé 10, que al sumarlos me va a dar el 19y. Entonces, si multiplico de forma cruzada, me va a dar 9y y y por 10 me va a dar 10y. Yo necesito que me dé más 19, entonces aquí los dos deben de ser positivos. Y ya la expresión escrita en forma factorizada, recordamos que ya no los vamos a cruzar, ahora es en forma horizontal y sería 3y más 10 por y más 3. Y esta ya sería mi expresión factorizada. Vamos a hacer otro ejemplo, igualmente descomponiendo en factores. El primer término me va a quedar 3x por x y mi tercer término, que puede ser varias combinaciones como 18 por 1, 9 por 2, 6 por 3. Entonces, vamos a ver qué combinación es la que me conviene colocar. Ya sé que uno de los términos se va a multiplicar por 3 y otro por 1. Entonces, la suma o resta me debe de dar menos 29. Entonces, voy a tomar el 9 por 2. Yo necesito multiplicar el 3 por 9, por eso lo voy a colocar abajo, porque ya sabemos que la multiplicación es cruzada. Y el 2 arriba, ¿sí? En caso de que no lo atinen a la primera, pueden ir haciendo pruebas y errores. Entonces van cambiando simplemente hasta que obtengan los números que estamos buscando. Si yo multiplico de forma cruzada, me va a dar 3 por 9, me van a dar 27x y x por 2 me va a dar 2x. Como yo necesito que esto me dé menos 29x, le voy a colocar un signo menos a los dos. Entonces quiere decir que aquí mis dos binomios que voy a obtener como factores van a ser diferencias, van a ser restas. En este caso va a ser
de forma horizontal 3x menos 2 por x menos 9. Y ya tendríamos aquí nuestra expresión en forma factorizada.